Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Sí? A ver que se les note. Denme su mejor sonrisa, porque yo estoy muy nerviosa. Bueno, pero yo sé que lo que Él quiera que yo haga, yo haré. Amén. Bueno, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Y vamos a orar. Bueno, Padre, yo me presento delante de ti, Señor. Yo sé que simplemente soy un instrumento. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida y que seas tú hablando a la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo convicción, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y que dé fruto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú. Toma el control de mi vida. Amén y amén. Amén. Bueno, el pastor les manda saludos. Está en Cali, está con nuestro hijo menor, ya encaminándolo y enseñándole a amar a Dios y a servir al Señor. Sabemos que Juan tiene un llamado especial y es ir a muchos lugares a llevar su palabra, y creemos que eso es extender el reino y nosotros somos beneficiados, así como decía el pastor. Dios abre puertas y lo usa poderosamente. Hoy él me pidió el favor de que continuara con la serie que se está llevando a cabo de el juicio de Cristo a las iglesias. Está en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas recuerdan? ¿Cuál fue la primera? Efesios, ¿cierto? ¿Y cuál fue la segunda? Esmirna. Entonces, ¿cuál nos toca hoy? Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Déjenmela ver, ¿sí? Para que no extrañen al pastor. Muy bien, yo le voy a contar. Ustedes son muy juiciosos. Listo, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. 5 versículos muy poderosos. Tengo que reconocer que no es fácil exponer este tema. Solo le pido al Espíritu de Dios que sea el que toque la vida de cada uno de ustedes. Pero quiero que tú dispongas todo tu ser, porque yo sé que Dios nos va a hablar. Y no es una palabra fácil de recibir. Cuando vemos los mensajes que el Señor Jesús le dio a las iglesias, son mensajes donde Él da alabanza, pero también donde Él hace reproches acerca de su iglesia. Y este no es una diferente. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a empezar la introducción leyéndolo. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Jesucristo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Son realmente 5 versículos. 5 versículos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 versículos. 6 versículos donde vemos que la estructura que el Señor maneja en el mensaje a las 7 iglesias tiene un mensaje donde
alaba a la iglesia, después tiene un reproche y después hace un desafío, ¿cierto? Una conclusión. Entonces vamos a empezar por el primer versículo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. Pérgamo, ¿dónde estaba ubicada Pérgamo? La ciudad Pérgamo está ubicada en el noreste de Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. No hay registros de su fundación, pero se piensa que fue fruto de los misioneros que salieron de Éfeso. Turquía estaba en una colina, Pérgamo. Y Pérgamo era una de las ciudades más importantes de esa época. Siguiente. Para la fecha que se envió la carta, la ciudad ocupaba un lugar muy importante, era considerada como la capital de toda Asia Menor. Entonces vemos que era una ciudad importante. Realmente Pablo siempre quiso establecer iglesias en lugares importantes, en lugares de influencia, en lugares donde nosotros como iglesia pudiéramos generar un impacto. Igualmente era un centro de intelectuales compitiendo con Grecia y Alejandría. Así como era de intelectual, también era reconocida por su alta liberalidad. Entonces vemos que esta iglesia tenía dos características. Una, que era muy intelectual. Estaba una de las bibliotecas más grandes del mundo conocido en esa época. Por eso competía con Grecia y con Alejandría. Había demasiada gente intelectual, pero la caracterizaban dos cosas. Una, la idolatría, y dos, la inmoralidad. Pérgamo significa matrimonio mixto. La palabra gamo en griego significa matrimonio. Pérgamo también es reconocido por la palabra pergamino. ¿Se han escuchado esa palabra? El pergamino, y por esto es una ciudad de muy buena posición económica. Porque en esa época el pergamino reemplazó al papiro. Y empezaron a escribirse todos los libros en el pergamino. Según los testigos de aquella época, se dedicaba a la idolatría más que todo el resto del Asia. Era un centro de adoración a muchos dioses. De hecho, el Señor, cuando dice ¿dónde está el trono de Satanás?, dice que estaba el trono del Satanás porque había un altar que se había levantado al dios Zeus. También de ahí viene la adoración al dios Eclepio, los que estudian medicina saben, que es el dios de la medicina, y de donde sale la serpiente, que es el símbolo que hasta hoy se representa la medicina, ¿cierto? Para ellos era la serpiente antigua, por eso habla de la idolatría. Entonces vemos que era una ciudad idólatra, no solamente porque tuviera este tipo de altares y de cultos, sino porque en el gobierno era obligatorio la adoración al emperador, por encima de todo. Entonces vemos que allí los cristianos eran obligados a ofrecer incienso a la imagen, un centro de adoración del emperador. Quizás por esta razón Cristo se refiere a Pérgamo como la sede del trono de Satanás. Eso es lo que es Pérgamo, más o menos, lo que significa la ciudad para que nos ubiquemos. ¿Por qué? ¿Qué nos querrá decir el Señor Jesús describiéndonos esta ciudad? ¿Qué nos querrá mostrar? Y lo vemos en el siguiente versículo. Dice versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. El Señor sabía la condición que estaba viviendo la iglesia en ese momento, el lugar donde estaba ubicada. El Señor no desconoce que esa ciudad era una ciudad idólatra e inmoral. Y le dice, no, yo sé dónde tú moras, yo sé el lugar donde tú estás ubicada. Y empieza la alabanza. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué vemos? Que la iglesia estaba siendo perseguida.
La iglesia estaba siendo llevada a una adoración al emperador. Y dice, no negaste mi nombre, no te avergonzaste de mí, fuiste fiel, a pesar de la muerte de mi testigo fiel. Antipas murió asesinado por no adorar, por defender la fe. Él fue metido en un buey. Dice la historia que por manifestar su amor lo metieron en un buey de fierro calientísimo y lo asaron con muchos dolores, pero se mantuvo firme. Él murió a causa del evangelio. Y esto lo hacían para amedrentar la iglesia, para intimidar a la iglesia. Como quien dice, todo el que no haga lo que nosotros decimos, esto es lo que les va a suceder. Van a morir de esa manera. Si a ti hacen eso, si tuviéramos que vivir una persecución en este tiempo y tuvieran que empezar a matar a los cristianos y a meterlos y a asarlos vivos, ¿será que nosotros diríamos, amén, yo soy cristiano, venga, métame a mí? Ellos estaban viviendo una persecución en ese momento. Y Dios, por eso el Señor Jesús les da una alabanza. ¿Qué nos muestra eso? Que para los que estaban viviendo en esa época no era fácil ser creyente. Y yo no sé para cuántos de nosotros ser creyente es fácil. ¿A cuántos nos ha costado algo ser creyentes? ¿Sí? Porque cuando uno va a ver la dirección del mensaje, es muy tremendo. A nosotros no nos cuesta nada ser creyentes en esta parte del occidente. Pero nosotros estamos teniendo hermanos en Cristo que están muriendo, torturados, en cárceles, asesinados por ser cristianos. Ellos saben lo que significa ser cristiano. En esta época nosotros tenemos un privilegio muy grande. Todavía nos podemos reunir con libertad. Libremente podemos venir a este lugar. Pero ¿cuántos hermanos de nosotros están muriendo en este momento como este hermano, como mártires? ¿Cuántos quisieran morir de esa manera? ¿Ninguno? Oh, no. Tenemos que empezar a considerarlo, porque este es un mensaje de los últimos tiempos. Esto es un mensaje de advertencia. Esto es un mensaje para que la iglesia despierte, para que la iglesia se dé cuenta de que el cristianismo no es de comodidad, no es que no vaya a haber sufrimiento, no es que no vaya a haber persecución. Y el Señor los alaba por eso. Dice, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y empieza a introducirlos, porque uno dice, uy, no, que el Señor Jesús me diga eso. ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera eso? Yo te reconozco que retienes mi nombre, que has sido fiel, que no has negado la fe. ¿Cuántos dicen, quisieran eso? Pero en el versículo siguiente, el Señor les dice, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Entonces, ¿cuál fue la alabanza de esta iglesia? Que no negaron su nombre, que fueron fieles y que no se avergonzaron de su fe. ¿Sí? Esa es la alabanza. Ahora, ¿qué es el reproche? Les dice el Señor, versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dos cosas habla ahí el Señor, donde empieza a hacer un reproche a la iglesia y empieza a decirles, ustedes retienen la doctrina de Balaam. Cuando él dice retienen, es que ustedes la están permitiendo entre ustedes.
¿Cuál es la doctrina de Balaam? Necesitamos ir a Números. Números del capítulo 22 al capítulo 25. Empieza allí. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta. Y este profeta fue llamado por el rey de Moab, que se llamaba Balac. Y empieza en el capítulo 22 a decirle Balac a Balaam, como era profeta, que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balaam dice, no, yo no puedo hacer eso. Y Balac le dice, yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar. Yo necesito que maldigas al pueblo de Israel. Entonces él acepta. Y cuando él va a maldecir al pueblo de Israel, no lo puede hacer porque el Señor lo detiene. Le impide que lo haga. Entonces Balac vuelve y intenta la segunda vez. Y vuelve y le dice a Balaam, yo necesito que maldigas al pueblo de Israel. Y él va otra vez a tratar de maldecir al pueblo de Israel. Y Dios cambia las cosas y bendice al pueblo de Israel. Entonces Balac vuelve a donde Balaam, ¿qué pasó? Y él le dice, no lo puedo hacer. Porque por encima de mí está el Señor, no lo puedo hacer, Él me lo impide. Y Balac vuelve y le dice por tercera vez que quiere que maldiga al pueblo de Israel. Y él trata de maldecir al pueblo de Israel y no lo puede maldecir, porque el Señor se lo impide. ¿Cuántos quieren que Dios nos defienda de esa manera? Uy, amén, ¿sí o no? Que aunque el enemigo trate de maldecirnos, no lo puede hacer. Porque hay uno que está por encima, que va a impedir que eso suceda. Pero ¿qué pasa? Entonces Balaam sabía cómo podía maldecir el pueblo de Israel, el Señor. Y le dice a Balac, Balac, una forma en que Dios castigue al pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se vuelva en contra de él. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a enviar a las mujeres a que seduzcan a los hombres, para que caigan en fornicación y para que la inclinación del corazón de esos hombres se incline a adorar a los dioses paganos. Y mire lo que pasa en el capítulo 25, versículo 1 y 2. Y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab hizo tal cual. La única forma en que Satanás puede destruir la iglesia es que el pecado entre en la iglesia. La única forma en que Satanás puede hacer que la iglesia realmente no cumpla su función es que nosotros nos mezclemos. Y dice, se mezclaron, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000, porque el Señor envió una plaga. Murieron 24,000, 24,000 son muchos. Muchos hombres. Muchos hogares sin padre, muchas viudas, mucho dolor, mucha tristeza. ¿Realmente el enemigo había podido hacer lo que quería hacer? Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, tú has permitido la doctrina de Balaam. En otras palabras, tú has permitido la fornicación, la inmoralidad. Tú estás permitiendo que tu corazón sea inclinado a la adoración de otros dioses. Y uno dice, pero esto no es para nosotros. ¿Será que es para nosotros? Uno dice, no, fornicación, no. Pero el Señor le está dando un mensaje a la iglesia. La idolatría y la inmoralidad eran las características
de estas dos doctrinas. Porque el siguiente versículo dice, versículo 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. O sea, había una presión externa de la idolatría que se movía en esa ciudad por la cantidad de liberalidad que había, de idolatría, de inmoralidad, lo externo, pero dentro de la iglesia estaban los nicolaitas. Y nicolaitas viene de la palabra Nico, que quiere decir conquistar, y de la palabra laos, que significa laico o la gente. Presión externa, casarse con el mundo. Y presión interna, los falsos maestros, los que enseñaban dentro de la iglesia esa falsa doctrina. Y esa falsa doctrina, vamos a verla. ¿Cómo fue que esta iglesia comprometió la verdad? Unos académicos llaman la iglesia mundana, le llaman a este estudio, muchos de los académicos, la iglesia mundana. Nosotros preferimos llamar la iglesia que comprometió la verdad. ¿Cómo comprometió esa verdad? En Pérgamo sucedió que la iglesia tuvo una asimilación de las costumbres de la ciudad. Asimilaron sus idolatrías y sus inmoralidades y comprometieron la verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de asimilar las costumbres de la ciudad. ¿Será que cuando a nosotros nos dicen, ¿tú dónde vives? En Pereira. ¿Y cómo es tu ciudad? No, querendona, trasnochadora y morena. ¿Ustedes saben la historia de nuestra ciudad? Nuestra ciudad era una ciudad de paso, para que los arrieros descansaran y tuvieran acompañamiento, porque eran prostíbulos. De ahí la fama de la mujer pereirana, que yo la rechazo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando le preguntan a uno, ¿tú dónde vives? ¿Cómo es tu ciudad? ¿Será que nuestra ciudad no está llena de maldad? ¿Será que nuestra ciudad no es como Pérgamo? Llena de idolatría y llena de inmoralidad. Yo no sé cuántos han salido a Pereira de noche, pero salir a Pereira de noche es terrible. Tú ves niños adolescentes prostituyéndose. Tú ves el homosexualismo en las calles. Tú ves y tú no reconoces esta ciudad. ¿Será que este mensaje no es para nosotros? Realmente yo creo que este mensaje es para nosotros. Pero el Señor dice, yo sé dónde tú vives. Yo sé que tú vives en una ciudad llena de maldad. Yo sé que vives en una ciudad llena de inmoralidad, llena de idolatría. Yo sé que no has negado mi fe, pero estás permitiendo que la cultura del mundo se meta a la iglesia. Estás permitiendo que la inmoralidad se meta. Entonces, ¿cómo hace que eso suceda? Dice que la doctrina de Balaán habla de ser tropiezo. Cuando Balaán le dijo a Barak, envía para que sean tropiezos estas mujeres y los seduzcan y los atraigan hacia ti. ¿Será que el enemigo no trata de meterse en la iglesia? ¿Cuántos hombres están cayendo en infidelidad? ¿Cuántos hogares están siendo destruidos por la infidelidad? Y ahora no es solo de los hombres, es de hombres y mujeres. ¿Será que esa doctrina está en medio de nosotros? Que el enemigo ha asignado para que muchos hombres o muchas mujeres caigan en ese tropiezo de ser atraídos y seducidos, inclinados hacia lo inmoral. O quizás la enseñanza de los nicolaitas, algunos opinan que era un exagerado énfasis en la salvación individual, tanto no percatándose de lo que atañe a un miembro y que repercute a
toda la comunidad, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Son esos pensamientos que muchas veces nosotros decimos, yo vivo mi vida de malas del otro. Que yo sé que mi hermano está pasando una dificultad, que sé que mi hermano está en pecado, que sé, y me quedo callado. Eso es lo que dice ahí. Tú permites, lo permites y no haces nada. Y que el temor de Dios caiga sobre la vida de nosotros. Porque el Señor es fuerte, dice. Cuando Él empieza a reconvenir a la iglesia, Él le dice, arrepiéntete, porque si no yo vendré. Y ahí es donde nosotros vemos los escándalos. Ahí es donde nosotros vemos abusos, violaciones, adulterio, fornicaciones. Y uno dice, Dios mío, pero ¿a dónde se fue la palabra? Si cuando uno llega al Señor, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Agradar al Señor. Y todas estas prácticas que uno traía del mundo, ¿qué pasa? Uno empieza un proceso, ¿cierto?, de abandonar esas prácticas. Entonces dice, la iglesia no hizo nada contra ellos. A pesar de que no negó la fe, permitió la inmoralidad y las prácticas idolátricas. Cuando somos tolerantes con estas prácticas del mundo, nosotros empezamos a verlo todo común y ordinario. Porque yo decía, pues Señor, a ver, o sea, idolatría, inmoralidad. ¿Fácil de identificar en la iglesia? No es fácil de identificar. Por eso yo pienso que este es un mensaje para que cada uno hoy se examine. Y venimos a la siguiente parte, que ya vendría a ser la aplicación del mensaje. ¿Cómo nosotros hacemos para trasladar ese mensaje que fue escrito hace tantos años ahora? ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? El Señor está llamando a santidad. El Señor está llamando a arrepentimiento. El Señor está llamando a que cada uno de nosotros vengamos y nos pongamos a cuentas con Él, porque Él le está dando una oportunidad a la iglesia. De que si hay prácticas de inmoralidad en este lugar, pues hoy te arrepientas. Que si hay idolatría, pues nosotros podamos identificar qué son esas cosas que a nosotros nos están quitando el primer lugar, que solo Dios puede tener. Entonces la aplicación es un llamado a la santidad. Diga conmigo, un llamado a la santidad. Dígale al que tiene a su lado. Dígale, pilas, el Señor está llamando a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos dicen ay, ay, ay? Hablar de la santidad es muy complicado. Debería ser un tema continuo. Pero en las iglesias hay una connotación. Hablar de la santidad es como un péndulo. O se va al extremo del legalismo, o se va al extremo de la gracia, como oportunidad para yo hacer lo que quiera, como oportunidad para pecar. ¿Será que el legalismo está correcto? No. ¿Será que el abusar de la gracia está correcto? No. El Señor tiene el equilibrio, pero no quiere que nosotros tengamos en poco este tema. Se habla de la santidad, pero para muy pocos cristianos es una pasión. ¿Cuántos nos levantamos todos los días? Uy, Señor, hoy voy a ser santo. La verdad.
Voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar lo que veo, voy a cuidar lo que hablo, voy a cuidar lo que escucho, voy a cuidar dónde entro, los lugares que visito, voy a cuidar mis relaciones, voy a cuidarme del chisme, de la murmuración, de la crítica, de la queja, voy a cuidarme. ¿Uno sale así? No. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo? Si es una pasión. Ahí nos recuerda, Cristo vino para salvarnos, ¿amén? Cristo vino y nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y para qué nos salvó? Para separarnos para Él, para que seamos santos, para que seamos apartados. Sí, eso dice la palabra, que somos un pueblo escogido, separado, apartado. ¿Para qué? Para que seamos luz, para que contemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es santidad. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo separó. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo? Lo separó. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué hizo? Lo separó. El Señor siempre va a tener este tema de la santidad como una columna en nuestra vida. No debemos olvidar que nosotros hemos sido llamados para ser santos. Se habla mucho de la libertad cristiana, pero muy poco de la virtud cristiana. Es que en Cristo somos libres. Sí, pero bajo los parámetros de la palabra de Dios. Nuestro estándar de esa libertad es la palabra de Dios. Ella es la que nos puede decir a nosotros realmente cuando nosotros nos estamos saliendo del camino. Se habla de la santidad, pero que no tiene que ver cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos vestimos. Efesios 5 nos habla acerca todo de ser luz y nos habla que nuestra medida o es puro o es impuro. ¿Y cuántas impurezas cometemos nosotros a diario? Con nuestro pensamiento, con nuestras motivaciones. Entonces él empieza a traer esa convicción y dice, no lo culturalmente aceptable. Y aquí quiero como entrar a mirar, yo le decía, Señor, ¿cómo hacemos nosotros para identificar si en esa época era la fornicación, ¿cierto? Era el mezclarse, era el meterse con mujeres que no eran de su pueblo, ¿sí? Los hombres siendo seducidos, ¿cómo lo podemos trasladar esa aplicación a esta época? Cuando hablamos del tropiezo. Y yo quiero de pronto hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos tener ese tipo de inmoralidad dentro de nuestra iglesia. Ser santo es duro. Ser santo, tú tienes que tener prácticas espirituales, tienes que estar cerca de Dios para tú tener convicción de pecado. De lo contrario, el cristianismo se vuelve ordinario y el cristianismo se ha vuelto ordinario. Es la vida que todo el mundo quiere vivir, porque no hay una diferencia entre el mundo y nosotros. Porque ya se perdió esa distinción. Porque nos vestimos igual, porque hablamos igual, porque nos comportamos igual, porque no hay ninguna diferencia. Y esa es la exhortación que el Señor Jesús le está haciendo a esta iglesia. Por eso le dice la iglesia mundana, permitiste que el mundo se te metiera a la iglesia. Y yo, Señor, ¿y entonces cómo permitimos que el mundo se nos metiera a la iglesia? Si tú hoy tienes prácticas inmorales, y de pronto tu práctica inmoral no es que te vayas a acostar con una prostituta, pero de pronto tu práctica inmoral es a la medianoche, cuando entras al internet y ves esas páginas pornográficas. ¿Tú crees que Dios no aborrece esas prácticas? Esas son prácticas inmorales. Cuando tú tienes esas relaciones ilícitas, sea fornicación, sea adulterio, relaciones premaritales o relaciones extramaritales, ¿tú crees que esas no son prácticas inmorales? Son prácticas inmorales. Y sabes que el Señor Jesús las aborrece.
Y Él quiere que tú hoy te arrepientas. Porque nos está dando tiempo de que nos arrepentamos. Amén. Yo sé que no es fácil este mensaje, créanme que estoy lavada. Pero yo creo que Dios quiere limpiar la iglesia y quiere santificarla. Porque Él nos ha escogido con un propósito en Pereira. Y yo quiero que la iglesia sea conocida, no porque es muy grande, ni la alabanza es muy linda, ni el pastor Juan Carlos tan bello, sino porque es una iglesia santa, apartada para Dios, diferente. Amén. Entonces, con todo mi amor, yo se los digo. No, la gloria es para Él. Pero yo le oraba al Señor y le decía, establece tu temor en nosotros, Señor. Establece tu temor. Porque perdimos de vista al Dios al cual amamos y servimos. Lo bajamos a nuestro nivel. Se nos olvida quién es, que está por encima de todo. Y cuando uno pierde esa perspectiva, uno no tiene temor de Dios. Entonces uno va viviendo su vida así, como la vive el mundo, normal. ¿Qué hay de diferente? Nada. Igual que los nicolaítas, es decir, tienes tus idolatrías, tus propios tronos, dices ser cristiano, pero tu comportamiento dice todo lo contrario. Si ahora la iglesia está atravesando una etapa tan difícil, todo el mundo se llama cristiano, pero su conducta están siendo piedra de tropiezo para miles de personas. Que tenemos cristianos que roban, cristianos que violan, cristianos que se fornican, hacen de todo. Y la Biblia lo dice, eso va a suceder. Pero que no seamos nosotros. Que el Señor nos ayude a mantenernos santos, apartados para Él. Para poder que los que están afuera nos vean y nos vean diferentes. Y digan, ¿qué tiene esta persona? Amén. Amén. ¿Cuáles deben ser esas prácticas del mundo que permitimos? Inmoralidad, visitas páginas pornográficas, lugares que visitamos, las relaciones premaritales, extramaritales, cuando pensamos que no afecta a nadie. Y hay cosas más pequeñas. Y yo decía, Señor, y les quiero hablar a las mujeres. Mira, nosotros estamos en una ciudad que es de tierra caliente, ¿cierto? Y entre menos ropa, mejor, porque menos calor, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a ver que eso hace parte de una inmoralidad, ¿por qué? Porque lo que eso produce en la vida de los hombres es una tentación. Entonces yo no les voy a decir cómo se tienen que vestir, jamás. Pero yo sí te voy a decir que tú deberías, cuando vas a salir de tu casa, preguntarte si Dios aprueba cómo tú te estás vistiendo. ¿Cierto? Porque hay algunos hombres que aún se han acercado a Juan y le dicen, ay pastor, es tan difícil. Entonces Juan me dice, mi amor, habla de eso, y es tan difícil hablar de eso. Porque uno no quiere agredir a las personas ni decirles cómo lo tienen que hacer, pero yo te digo, cuando yo recibí al Señor yo tenía 19 años y venía del mundo, de una vida de rumba, de una identidad perdida. Yo solo usaba minifaldas, escotes, era sensual, porque eso es lo que el mundo te enseña. Para atraer, para seducir, para llamar la atención, para que tú creas que eres linda, que porque te miran y te echan piropos. Pero cuando yo llegué al Señor, créanme que yo no cambié ahí mismo. Pero cuando me dejaron pasar un tiempo, a mí una mujer se me acercó, una líder, y me dijo, Nidia, tú tienes que considerar cómo te vistes. Cambia tu manera de vestir. Porque tenemos chicos, tenemos gente que sufre con eso y está siendo una piedra de tropiezo para ellos. Y yo
Me dolió, me dio rabia, me ofendí de todo. Pero después fui a mi casa y le dije, Señor, cámbiame. Yo quiero agradarte a ti en todo. Porque no solamente es las mujeres y los hombres. Cuando uno se acerca a un hombre y lo desviste a uno con la mirada, cuando es esa mirada morbosa, laxiviosa, cuando son esos chistes de doble sentido y nos reímos, ja, 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 qué risa esos chistes de doble sentido. ¿Sabes qué son los chistes de doble sentido? Hay inmoralidad en tu corazón. Porque tú para pasarlos y procesarlos es porque tú ya se ha corrompido tu mente. Esos chistes de doble sentido son terribles. Uno es como, uy, no, qué fastidio. Esa persona tiene problemas. Yo siempre le digo a Juan, y yo, ay, no, esa persona tiene problemas. Porque revelan lo que hay dentro de su corazón. Entonces mira que la santidad tiene que ver hasta de lo que nos reímos y no nos reímos, de cómo nos vestimos, de dónde entramos, de las prácticas que nosotros hacemos. ¿Será que hay alguna diferencia entre el mundo y nosotros? ¿Será que en el lugar de trabajo identifican claramente quién es el creyente y quién no? Porque si no es así, no estamos haciendo la diferencia. Estamos permitiendo que la cultura se meta. Y nosotros tenemos una cultura, y es la cultura del reino de los cielos. Y este es un entrenamiento para lo que vamos a hacer en la eternidad. ¿Amén? ¿Cuántos me aman? Bueno, yo también los amo, pero yo sé que Dios tiene grandes cosas para la comunidad cristiana de fe, para cada uno de nosotros. Un llamado específico, un llamado especial para afectar esta ciudad, porque estamos en una ciudad llena de maldad, que uno se sorprende. El encuentro pasado fue un encuentro muy difícil realmente. Había demasiado dolor, mucho dolor. Yo decía, Dios mío, tanto dolor, tanto abuso, tanta destrucción, tanta violencia, tanta infidelidad, tanto engaño, o sea, Satanás está, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, y Él nos saca de las tinieblas a la luz, y aquí nos está advirtiendo, porque Él no nos condenó. Él ahí lo siguiente que hace después de decir, revisa tu estilo de vida, cómo llevas tu estilo de vida, recuerda que tu acción precede un pensamiento. Entonces Él sigue con su conclusión y es, entonces, ¿qué le dice en el versículo 16? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Entonces Él le dice a la iglesia y arrepiéntete. Pero no los condenó de una vez, le dijo, yo te estoy dando tiempo, yo te estoy dando la oportunidad. Y arrepentirse, ¿qué es? Cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Yo cambio mi manera de pensar e inmediatamente mi conducta va a cambiar. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar y, oh sí, me siento como una pecueca, soy lo peor, terrible, pero salgo y sigo haciendo lo mismo. No, el Señor quiere que el arrepentimiento tú lo lleves acá dentro de ti y digas, no más esta inmoralidad, no más la infidelidad, no más la fornicación, no más estas páginas pornográficas, no más me voy a vestir así, no más voy a participar de esto. Amén, eso es lo que dice el arrepentimiento, porque si no sabes qué va a pasar, si tú no te arrepientes tú vas a perder tu gozo. Tú vas a perder tu paz, tú vas a perder tu amor por Dios. Y ¿sabes qué pasa cuando uno pierde el amor por Dios? Uno empieza a desobedecer. Porque ¿sabes qué es lo que nos lleva a obedecer a Dios? El amor por Él. Cuando uno ama a Dios y dice, ay Señor, yo te amo, sí, yo quiero hacer todo lo que tú me digas. Cuando tú pierdes el amor por Dios, tú empiezas, ay no, qué pereza orar, ay no.
la palabra, qué pereza, no, esa alabanza me fastidia, ay no, congregarse, no, mejor no. Tú empiezas a perder tu amor por Dios y tú empiezas a retroceder y a retroceder y a retroceder. Porque nuestra obediencia está ligada a nuestro amor. Y si nosotros podemos amar a Dios, Él va a hacer el resto. Te va a dar las fuerzas para que te permanezcas firme. Segunda de Corintios 6, 16, 17 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Él hace una clara advertencia que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre el mundo y el Señor. Cuando Jesús oró por sus discípulos, Él no dijo, quítalos del mundo. No, aquí no es que nosotros no nos relacionemos con el mundo, porque ¿quién los va a evangelizar? ¿Quién les va a hablar de Jesucristo sino nosotros? Él les está diciendo, guárdalos del mal, guárdalos de la contaminación, guárdalos de la vida que ellos llevan, que nosotros vamos a vivir una vida igual. No, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, para finalizar, viene el cuestionamiento. ¿Será que nosotros hemos permitido la inmoralidad en medio de la iglesia? Estoy leyendo un libro y me ha dado muy duro porque hay muchas cosas que uno ve que pasan en la iglesia y uno ve gente que es lastimada, ¿sí? Y leyendo ese libro era protege el mandamiento, protege el mandamiento. No permitas que se vuelva común, protege el mandamiento, protege el matrimonio. Cuando la iglesia cristiana, ahora hay más divorcios en la iglesia cristiana que en el mundo. ¿Saben por qué? Porque en el mundo ya no se casan. Se van en unión libre. Entonces en la iglesia cristiana se casan, pero se están divorciando más de lo que se están divorciando en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir el mandamiento y volverlo ordinario, volverlo común. Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Todo el mundo es infiel, ¿por qué yo no? Todo el mundo hace eso, ¿por qué yo no? No, hay una separación que Dios quiere hoy recordarnos. Tú eres un hijo de Dios, eres apartado para Dios, perteneces a una comunidad y tú piensas que tu pecado no afecta a la comunidad, pero déjame decirte, ahí los nicolaitas estaban en medio de la iglesia y afectaron a toda la iglesia, porque el Señor les está diciendo, permitiste a todos, permitieron la inmoralidad. Si tú tienes prácticas inmorales, tú estás contaminando a toda la iglesia, porque somos una comunidad. Y los estudios de este mes es comunidad, para que veamos cómo Dios es de intencional, que nos necesitamos los unos a los otros. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor está llamando al arrepentimiento a los incrédulos. ¿Está llamando al arrepentimiento a los incrédulos ahí, en esa carta? ¿A quién está llamando al arrepentimiento? A la iglesia. Y le hace una advertencia, si no lo haces tú, voy a venir yo y lo voy a hacer. Y lo va a sacar a la luz. Por eso hoy es un día donde tú puedes arrepentirte. Y puedes acudir a esa misericordia de Dios. Amén. Jesús cierra la carta, presta atención. Al que venciere, le daré la piedra, bueno, lo voy a leer de acá. El que, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea que tenemos que luchar.
Al que venciere, le daré a comer el maná, del maná escondido, o sea, el mismo Jesucristo. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esas piedrecitas eran usadas en los tribunales en esa época. Y al que era absuelto le daban una piedrecita blanca y al que condenaban le daban una piedra negra. También era usado en los Juegos Olímpicos. Cuando ganaban le daban una piedrecita blanca. El Señor se refiere ahí a esa nueva vida, a ese nuevo nombre que Él te va a dar cuando Él venga por nosotros y entonces nosotros seamos glorificados con Él. ¿Cuántos anhelamos la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo quieres que Él te encuentre? Apartado para Él, perseverando a pesar de la persecución, manteniéndonos firmes en santidad. Amén. Si eres creyente y el Señor te habló, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo donde nos podamos arrepentir. La iglesia, este es un mensaje de los últimos tiempos. Y la iglesia está en peligro todo el tiempo por la cantidad de falsas doctrinas, de falsos maestros, por la cantidad del pecado que se ha metido dentro de la iglesia, por la falta de la pasión por la santidad. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone, que si hemos permitido prácticas inmorales, nos vamos a arrepentir. Amén.